Brasil. El trabajo informal ya supera los 38,8 millones de personas en Brasil. Estos números se deben a la reforma laboral que comenzó con Temer y busca profundizar Bolsonaro. En el último trimestre, el trabajo informal en Brasil creció un 87,1%, fruto de la flexibilización laboral y la desregulación de la legislación a favor de los trabajadores generadas por el gobierno, producto de un golpe institucional de Temer y el actual Bolsonaro. Otras de las consecuencias de dicha desregulación laboral son las 12,1 millones de personas desempleadas. Estas medidas benefician a los empresarios, quienes magnifican sus ganancias a partir de una feroz precarización laboral. El aumento de los y las trabajadores de plataformas son un claro ejemplo de esta precarización. Por su parte, el sector privado en el primer parte del año contaba ya con 180.000 despidos. El ultraderechista y neoliberal Bolsonaro, en la misma dirección que los gobiernos de Argentina o Chile, muestran la faceta más cruel de las políticas neoliberales, ahora bajo el signo de la economía financista y la desregulación cada vez más cruel del trabajo. Honduras. Las autoridades de Honduras confirmaron este domingo el asesinato del ambientalista Miguel Soto, de la etnia Tolupán. El líder indígena de 29 años fue hallado este sábado en una fosa clandestina en la comunidad de Locomapa, departamento de Lloro, a más de 300 kilómetros al norte de Tegucigalpa, según el informe de la policía hondureña. Soto era miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, una ONG defensora de los derechos humanos, y, según organizaciones ambientalistas, fue asesinado por liderar una lucha contra una empresa maderera que está depredando el bosque de la tribu en San Francisco Locomapa. Desde 2013 hasta la actualidad, al menos 5 indígenas tulupanes, defensores de los bosques en Honduras, fueron asesinados en Locomapa. Honduras es considerado uno de los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente y de la tierra, según informe de la Amnistía Internacional y la organización no gubernamental Global Witness. El alto comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos también pidió a Honduras adoptar una política integral para que haga efectiva la protección de defensores y defensoras de esas garantías. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos pidió al país realizar una investigación para castigar a los responsables. México. El 28 de septiembre se conmemora el Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Miles de mujeres en la Ciudad de México se manifestaron por su derecho a decidir. Con la reciente despenalización del aborto en la ciudad mexicana de Oaxaca y ante la avanzada de la reacción de parte de los grupos eclesiásticos vinculados con López Obrador, esta tarde miles de mujeres tomaron las calles del centro de la ciudad para exigir su derecho en todo el país. 2 de cada 5 embarazos al año no son planeados, de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud. En todo el mundo hay 210 millones de embarazos al año, de los cuales 80 millones no son planeados. De estos 80 millones de embarazos no planeados, 46 millones, el 58%, terminan interrumpiéndose. 19 millones de estas interrupciones ocurren en países donde este procedimiento es ilegal, por lo tanto, deben ejecutarse en condiciones clandestinas, frecuentemente muy riesgosas para la vida de las mujeres. Por esta razón, la lucha por el derecho de las mujeres al aborto legal, seguro y gratuito es cada vez más fuerte y organizada en Latinoamérica y el Caribe. Perú. El presidente Martín Vizcarra anunció la disolución del Congreso de la República. Tras una intensa jornada que tuvo como principal epicentro el Palacio Legislativo, el mandatario Martín Vizcarra decidió este lunes anunciar la disolución del Congreso de la República al considerar que la cuestión de confianza solicitada en horas de la mañana por el primer ministro Salvador del Solar fue rechazada. El jefe del Estado indicó en un mensaje a la nación que hoy su gestión presentó la tercera cuestión de confianza desde que él es presidente, pero que los incidentes ocurridos en el legislativo subrayan la desvergüenza de la mayoría parlamentaria trabajando para blindar a los suyos. Vizcarra expresó que desde el Congreso se intentó impedir al primer ministro ingresar al hemiciclo, no se dio la prioridad que la cuestión de confianza merece y se eligió al primer miembro del Tribunal Express en una duda votación. Ante ello, indicó que su gobierno ha decidido que ante la negación fáctica de confianza, decidir disolver el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Que sea finalmente el pueblo el que decida. El cierre que dispongo está dentro de mis facultades contenidas en la Constitución, dando fin a esta etapa de entrampamiento político, que se defina en las urnas el futuro del país, sostuvo en su discurso.
Estamos haciendo historia y espero que se entienda la importancia de esta lucha. Seguirán encontrando a este presidente para dar lucha por el Perú, acotó Martín Vizcarra. La cuestión de confianza interpuesta hoy por el gobierno sugería efectuar modificaciones al proceso de elección de candidatos del Tribunal Constitucional, al considerar que no ha sido transparente y ha recaído en numerosos vicios. Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Bolivia. Evo Morales, el presidente de la República Plurinacional de Bolivia, habló en la 74 Asamblea General de la ONU 2019. Estas fueron las palabras más salientes de su discurso. El mundo está siendo controlado por una oligarquía global. Solo un puñado de multimillonarios define el destino político-económico de la humanidad. 26 personas tienen la misma riqueza que 3.800 millones de personas. Eso es insulto, eso es inmoral y eso es inadmisible. El problema de fondo está en el modelo de producción y el consumismo, en la propiedad de los recursos naturales y en la distribución inequitativa de la riqueza. Digámoslo con mucha claridad, la raíz del problema está en el sistema capitalista. Venezuela. La vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, habló en la 74 Asamblea General de la ONU 2019. Su discurso fue un certero y claro resumen de las repetidas acciones desestabilizadoras de Estados Unidos y de la derecha venezolana contra el pueblo venezolano. Estos fueron sus dichos más importantes. Nada dice la mediática mundial sobre el sistema de protección social que existe en Venezuela y que abarca sin distingo alguno a casi 19 millones de venezolanos y venezolanas. Este modelo de inclusión, justicia y protección social ha sido determinado como un objetivo a destruir por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Es la verdadera amenaza a su modelo de supremacismo capitalista. Es el modelo bolivariano intrínsecamente contrario al proyecto monroísta y que pretende hacer ver que toda nuestra América somos un patio trasero de los Estados Unidos de Norteamérica. En el marco también de los extraordinarios programas sociales, destacamos la Agenda 2030 como un compromiso conjunto de esta Asamblea General y del camino por venir de esta organización. Quiero detenerme particularmente a exponer las medidas coercitivas unilaterales y por ende ilegales que someten a millones de personas en el mundo. Estas medidas constituyen uso de la fuerza prohibida por la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional público, lo cual atenta contra la paz, la seguridad y violenta masivamente los derechos humanos. Entre el año 2015 y 2019, el gobierno de Estados Unidos ha decretado más de 350 medidas coercitivas unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela, las cuales contemplan apropiación ilícita e indebida de todos nuestros recursos y activos en el exterior, bloqueo financiero y comercial total, afectación a la salud, a la educación, a la alimentación, dirigidas principalmente a asfixiar la economía venezolana y someter a nuestro pueblo. Cuba. El gobierno cubano fue representado por Marcelo Ebrard, ministro de Relaciones Exteriores de México, en la 74 Asamblea General de la ONU 2019. Sus palabras denunciaron el inhumano e ilegal bloqueo que sufre la isla desde octubre de 1960, casi 6 décadas por parte de Estados Unidos, con políticas que intentan quebrar la revolución cubana y buscan someter a Cuba y al resto de Latinoamérica y el Caribe como su patio trasero. Denuncio ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que el gobierno de Estados Unidos ha iniciado en los últimos meses la aplicación de medidas criminales no convencionales para impedir el abastecimiento de combustible a nuestro país desde diversos mercados mediante la amenaza y persecución a las compañías que lo transportan, a los gobiernos de registro y bandera, navieras y empresas de seguros. Como resultado, hemos encarado severas dificultades para
para garantizar el suministro de combustible requerido para la actividad cotidiana del país, lo que nos obligó a adoptar medidas temporales de emergencia solo posibles en un país organizado, con un pueblo unido y solidario, dispuesto a defenderse de la agresión extranjera y a preservar la justicia social alcanzada. En el último año, el gobierno estadounidense ha incrementado cualitativamente sus medidas de hostilidad y bloqueo contra Cuba. Ha impuesto escollos adicionales al comercio exterior e incrementado la persecución de nuestras relaciones bancario-financieras con el resto del mundo. Ha limitado en extremo los viajes y cualquier interacción entre ambos pueblos. Obstaculiza los vínculos y contactos con su patria de los cubanos que viven en los Estados Unidos. El bloqueo económico, comercial y financiero continúa siendo el principal obstáculo para el desarrollo de nuestro país y para el avance del proceso de actualización del modelo socialista de desarrollo económico y social que nuestro país se ha trazado. Las nuevas medidas afectan particularmente al sector no estatal de nuestra economía.